La capilla olía a rosas marchitas y decepción. Podía sentirlo en el aire, denso, sofocante, como el peso de 100 miradas críticas presionando contra mi piel. Los bancos de madera crujían mientras los invitados se movían en sus asientos, susurrando detrás de sus manos enguantadas y sus sonrisas pintadas. No estaban allí para celebrar. Estaban aquí para presenciar mi fracaso, para confirmar lo que siempre habían sospechado, que era tonta, ingenua, indigna de la vida en la que había nacido. Mi vestido era sencillo, demasiado sencillo según la tía Margot, que había dejado clara su opinión en cuanto lo vio colgado en mi habitación 3 días antes. Lino celeste, para una boda. Su voz resumaba desdén. Cada palabra era una cuchilla cuidadosamente afilada. Más te valdría ponerte un saco de arpillera y acabar de una vez. Pero no tenía otra opción. Los vestidos de seda, los encajes importados, las joyas que una vez llenaron el tocador de mi madre. Todo se había vendido hace años, pieza por pieza, para evitar que nuestra finca se derrumbara por completo. Lo que quedaba era esto: un vestido modesto, una pequeña capilla a las afueras de la ciudad y un novio al que nadie respetaba. Ahora estaba de pie ante el altar, con las manos temblorosas mientras agarraba un pequeño ramo de flores silvestres que yo misma había recogido esa mañana. Margaritas y lavanda, con un aroma débil, pero reconfortante. Frente a mí estaba Dimitri. Era alto, más ancho que la mayoría de los hombres que había conocido, con el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello y los ojos del color de las nubes de tormenta. Había algo indómito en él, algo que no encajaba del todo en el mundo pulcro y refinado de la alta sociedad. Su ropa estaba limpia pero gastada, sus botas rayadas, sus manos callosas por un trabajo que solo podía imaginar. No sonreía mientras me miraba, pero su mirada era firme, inquebrantable, como si viera algo en mí que nadie más veía. Lo había conocido 4 meses antes en la plaza del mercado. Estaba vendiendo las últimas piezas de la vajilla de mi madre, delicadas tazas de té pintadas con rosas, tratando de ganar suficiente dinero para pagar al médico que había estado tratando a mi hermano menor, Elliot. Dimitri apareció junto a mi puesto sin previo aviso, con una presencia imponente incluso en silencio. Compró todas las piezas que tenía, pagando el doble de lo que pedía, y cuando intenté rechazar el dinero extra, simplemente cerró mis dedos alrededor de él y se marchó. Volvió a la semana siguiente, y a la siguiente, y hablamos de nada, de todo. Nunca me preguntó por la caída en desgracia de mi familia. Nunca se burló de los bordes descoloridos de mi capa, ni del hecho de que llevara el mismo vestido 3 veces seguidas. Me escuchaba cuando hablaba. Me escuchaba de verdad. Y cuando finalmente me pidió que me casara con él bajo el roble de la plaza del pueblo, dije que sí sin dudarlo. No porque lo amara, al menos todavía no, sino porque me ofrecía algo que no había sentido en años. Seguridad. ¿Aceptas, Celeste Hartley, tomar a este hombre como tu legítimo esposo? La voz del oficiante interrumpió mis pensamientos, devolviéndome al presente. Parpadeé, centrándome en el rostro de Dimitri. Él me observaba atentamente, con una expresión indescifrable. Por un momento, me pregunté qué veía cuando me miraba. ¿Veía a la chica que solía ser? ¿La que bailaba en los bailes y reía sin miedo? ¿O veía en lo que me había convertido? Una sombra que apenas se mantenía en pie. Sí, susurré. Las palabras me pesaron más de lo que deberían. ¿Y tú, Dimitrisov, aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Sí. Su voz era baja, áspera pero segura. El oficiante asintió con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. No hubo aplausos ni vítores, solo el suave susurro de las telas cuando los invitados se levantaron para marcharse, habiendo cumplido con su deber. Capté fragmentos de conversaciones al pasar, agudas, hirientes, destinadas a ser escuchadas. Pobrecita, podría haberlo hecho mucho mejor. He oído que trabaja en los muelles. ¿Te lo imaginas? Margot debe de estar mortificada. El apellido más distinguido reducido a esto.
Mantuve la cabeza alta, negándome a dejar que vieran el efecto que tenían sus palabras. La mano de Dimitri encontró la mía con un apretón firme y cálido. No me apartó, no me apresuró. Simplemente se quedó a mi lado, como un pilar silencioso de fortaleza, hasta que el último invitado se había filtrado en la gris tarde. Solo entonces habló. Siempre hablarán, dijo en voz baja, acariciando mis nudillos con el pulgar. No importa, a mí me importa. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo, y odié lo débil que sonaba mi voz. Estoy harta de ser un chiste. Dimitri se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo brillar en esos ojos gris tormenta. Algo feroz, casi peligroso. No eres un chiste, Celeste, y cualquiera que piense lo contrario es un tonto. Quería creerle, pero creer requería una fuerza que no estaba segura de tener ya. La recepción se celebró en el jardín de la finca Hartley, o lo que quedaba de él. Los setos estaban cubiertos de maleza, la fuente seca, los bancos de piedra agrietados por el paso del tiempo. Se habían colocado unas cuantas mesas bajo el roble, cubiertas con manteles sencillos y comida modesta. Pan, queso, verduras asadas. Nada sofisticado, nada de lo que se habría servido en una boda como es debido. Elliot estaba allí, sentado al otro extremo de una mesa, con su delgado cuerpo encorvado sobre un plato del que no comía. A sus 14 años, parecía más joven de lo que debía, demasiado pálido, demasiado frágil. La enfermedad que lo había aquejado durante años había dejado su huella en las ojeras bajo sus ojos. Pero cuando me vio acercarme, sonrió, y por un momento pareció el niño que solía ser. «Estás preciosa, Celeste», dijo en voz baja. Me incliné y le besé la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Gracias, pajarito». «¿Te gusta?», preguntó Elliot, con una voz apenas audible. «Me refiero a Dimitri. ¿Lo amas?». Era una pregunta muy sencilla, pero yo no tenía una respuesta sencilla. Miré al otro lado del jardín, donde estaba Dimitri, hablando con el puñado de invitados que se habían quedado. En su mayoría eran gente del pueblo, personas que no tenían nada que ver con los juegos de la alta sociedad. Incluso allí parecía fuera de lugar, demasiado grande, demasiado salvaje, demasiado diferente. «Aún no lo sé», admití, «pero creo que podría». Elliot asintió con la cabeza, como si esa respuesta le satisfaciera. «Parece fuerte, como si pudiera protegerte». «Quizás». Le apreté suavemente el hombro. «Pero no necesito que me protejan, Elliot. Necesito sobrevivir. Y casarme con él me da la oportunidad de hacerlo». La sonrisa de mi hermano se desvaneció, sustituida por algo más triste, más viejo. «No deberías tener que limitarte a sobrevivir, Celeste. Te mereces más que eso». Antes de que pudiera responder, una voz aguda cortó el aire. «Vaya, vaya», la novia ruborizada. Me enderecé y me giré para encontrar a la tía Margot detrás de mí, con su vestido de seda brillando a la luz del sol que se desvanecía. Estaba impecable, como siempre, con el pelo perfectamente peinado y joyas brillando en su cuello y muñecas. Ella fue quien me acogió después de la muerte de mis padres, quien me dio un techo cuando la finca comenzó a desmoronarse. Pero su generosidad tenía un precio, infinitos recordatorios de mi insuficiencia, comparaciones constantes con las hijas que ella hubiera deseado tener. «Tía Margot», esbocé una sonrisa forzada. «Gracias por venir». «Oh, no me lo habría perdido por nada del mundo». Su tono era meloso, falso. «Aunque debo decir, Celeste, que esta vez te has superado a ti misma. Casarte con un estibador». «Qué pintoresco». Dimitri apareció a mi lado antes de que pudiera responder. Su presencia fue repentina e imponente. Los ojos de Margot se abrieron ligeramente, aunque rápidamente disimuló su sorpresa con una sonrisa ensayada. «Señora Hartley», dijo Dimitri, con voz educada, pero con un tono frío. «Gracias por asistir». La mirada de Margot lo recorrió de arriba a abajo, evaluándolo, desdeñosa. «Señor Zuloff, espero que se dé cuenta de la oportunidad única que se le ha brindado. El apellido Hartley sigue teniendo peso a pesar de las recientes desgracias.
Confío en que hará todo lo posible por no mancharlo aún más. Sentí cómo Dimitri se tensaba a mi lado, apretando ligeramente mi mano. Pero cuando habló, su voz se mantuvo tranquila. No tengo intención de manchar nada, señora. Más bien al contrario. La sonrisa de Margot se agudizó. Qué tranquilizador, aunque supongo que el tiempo lo dirá, ¿no? Volvió a centrar su atención en mí, su expresión suavizándose hasta convertirse en algo casi compasivo. Escríbame, Celeste. Estoy segura de que necesitará orientación mientras se adapta a sus nuevas circunstancias. Se marchó antes de que pudiera responder, dejando tras de sí una estela de perfume caro y juicios tácitos. No me gusta, dijo Dimitri en voz baja. A mí tampoco. Exhalé lentamente, tratando de liberar la tensión que se acumulaba en mi pecho. Pero es mi familia, y la familia es todo lo que me queda. Ahora me tienes a mí. Las palabras eran sencillas, pero tenían mucho peso. Una promesa que aún no comprendía del todo. Lo miré, estudiando su rostro a la luz dorada. Había tantas cosas que no sabía sobre este hombre con el que acababa de casarme, de dónde venía, qué quería, por qué me había elegido a mí cuando podía haber tenido a cualquiera. ¿Por qué te casaste conmigo, Dimitri? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Podrías haber encontrado a alguien mejor, alguien sin todo esto. Señalé vagamente la finca en ruinas, la modesta recepción, el fantasma de la vida que solía tener. Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada distante, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi reverente, porque tú no me mirabas como si no fuera nada. Se me cortó la respiración. Todos los demás lo hacen, continuó mirándome a los ojos. Ven la ropa, el trabajo, la falta de título y deciden que no merezco su tiempo. Pero tú me viste, me hablaste, no fingiste que no existía. No supe qué decir. La verdad era que no le había dado mucha importancia en ese momento. Simplemente le agradecí su amabilidad, el hecho de que me tratara como a una persona y no como a un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso no es nada especial, susurré finalmente. Quizás solo sea ser decente. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Pero la decencia es más rara de lo que crees. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Los invitados que quedaban empezaban a marcharse, despidiéndose educadamente y ofreciendo felicitaciones vacías. Elliot ya se había retirado al interior, agotado por la emoción del día. Pronto estaríamos solos, Dimitri y yo, marido y mujer. ¿Tienes miedo?, preguntó de repente. Pensé en mentir, pero algo en su mirada me dijo que lo descubriría. Sí, admití. No sé qué va a pasar ahora. No sé qué esperas de mí. No espero nada, Celeste. Levantó la mano para acariciarme la cara, con una delicadeza sorprendente para alguien tan imponente. Solo quiero que estés a salvo, que tengas la oportunidad de conseguir algo mejor de lo que has tenido. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué quieres tú? Su expresión cambió, y algo oscuro y complicado pasó por sus ojos. Quiero muchas cosas, pero ahora mismo quiero que confíes en mí. Apenas te conozco. Entonces conóceme. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi sien. Tenemos tiempo. Antes de que pudiera responder, un sonido atravesó el aire de la noche. Un aullido largo y inquietante que parecía provenir del bosque más allá de la finca. Le siguió otro y luego otro, hasta que el aire se llenó de un coro espeluznante que me erizó el vello de la nuca. Dimitri se puso rígido. Su actitud cambió por completo en un instante. La gentileza desapareció, sustituida por algo depredador, alerta. Sus ojos se dirigieron hacia los árboles. Apretó la mandíbula. ¿Qué es eso?, susurré, con miedo en mi voz. Lobos, dijo simplemente. Pero había algo en su forma de decirlo, algo que me hizo pensar que había más que eso. Los aullidos continuaron, cada vez más fuertes, más cercanos. Y mientras estaba allí de pie, con mi sencillo vestido de lino, mi mano en la mano de un hombre al que apenas conocía, sentí los primeros indicios de una verdad que aún no podía nombrar.
que nada sobre Dmitri Sov era lo que parecía, y que mi vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. La cabaña a la que Dmitri me llevó no era lo que esperaba. Había imaginado algo pequeño, estrecho, tal vez en las afueras de la ciudad, cerca de los muelles donde supuestamente trabajaba. En cambio, viajamos durante casi una hora en su carro desgastado, adentrándonos en el bosque hasta que los árboles se hicieron tan densos que la luz de la luna apenas penetraba en su dosel. El camino era accidentado, sin marcas, y más de una vez me pregunté si nos habíamos perdido. Pero Dmitri parecía saber exactamente a dónde iba. Cuando finalmente llegamos me quedé sin palabras. La cabaña era más grande de lo que había imaginado. De piedra y madera, con un techo sólido y ventanas que brillaban con una cálida luz interior. El humo salía de la chimenea y el claro que la rodeaba estaba limpio y bien cuidado. Incluso había un pequeño jardín, aunque estaba demasiado oscuro para ver lo que crecía allí. ¿Esto es tuyo?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Dmitri me ayudó a bajar del carro, con sus manos firmes en mi cintura. Ahora es nuestro. Esa palabra provocó una extraña sensación en mi pecho. Nuestro. Nunca había tenido nada que fuera realmente mío. No desde que murieron mis padres y los acreedores empezaron a acecharnos. Todo lo que había en la finca Hartley pertenecía al banco, a la tía Margot, a cualquiera menos a mí. El interior de la cabaña era aún más impresionante. La sala principal era espaciosa, con una gran chimenea en la que ya crepitaban las llamas. El espacio estaba lleno de muebles robustos, una mesa, sillas, un sofá de aspecto cómodo cubierto de gruesas pieles. Una pared estaba cubierta de estanterías llenas de volúmenes que parecían antiguos y muy leídos. Todo estaba limpio, organizado, claramente habitado por alguien que cuidaba su espacio. ¿Vives aquí solo?, pregunté, dejando la pequeña bolsa que contenía todas mis pertenencias. Por lo general, Dmitri se acercó a la chimenea y añadió otro leño, aunque tengo amigos que me visitan a veces. Había algo evasivo en su tono, pero estaba demasiado cansada para insistir. El día me había agotado. La ceremonia, el juicio, la responsabilidad de convertirme en la esposa de alguien, sin comprender realmente lo que eso significaba. Dormiré en el sofá, dijo Dmitri de repente, como si leyera mis pensamientos. El dormitorio es tuyo. No lo haré. No espero nada de ti, Celeste. No esta noche. No hasta que estés preparada. Me invadió una sensación de alivio, seguida rápidamente por la culpa. Era mi marido por ley, por costumbre. Tenía todo el derecho a esperarme en su cama. Pero en lugar de exigir, me estaba dando espacio, tratándome con una gentileza que me resultaba casi extraña. Gracias, susurré. Él asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable a la luz del fuego. Hay comida en la cocina si tienes hambre. Agua limpia en la jarra. Ponte cómoda. Me retiré al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama grande con sábanas limpias, un armario, una pequeña cómoda con espejo. Una única ventana daba al oscuro bosque, donde aún resonaban en la distancia esos inquietantes aullidos. Me puse mi camisón, de algodón desgastado que había sido lavado tantas veces que era suave como la seda, y me metí en la cama. El colchón era mucho más cómodo que el que había dejado en casa de la tía Margot, y a pesar de mi agotamiento, me resultaba imposible dormir. Las preguntas se arremolinaban en mi mente como espíritus inquietos. ¿Quién era realmente Dmitri? ¿Por qué vivía tan lejos de la ciudad? ¿A qué se dedicaba si no trabajaba en los muelles? ¿Y por qué se había casado conmigo? Una mujer que no tenía nada que ofrecer, salvo un nombre mancillado y un hermano moribundo. Los aullidos se hicieron más fuertes, más cercanos, y me cubrí con las mantas hasta la barbilla, consciente de repente de lo aislados que estábamos allí, lo solos, lo vulnerables. Al final, el cansancio pudo más y caí en un sueño inquieto, lleno de sueños de lobos y ojos tormentosos. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y el olor de algo cocinándose. Por un momento me sentí desorientada, sin saber dónde estaba,
pero luego recuperé la memoria. La boda, la cabaña, Dimitri. Me vestí rápidamente con uno de mis vestidos de 2 días, me trencé el cabello claro y me aventuré a salir a la sala principal. Dimitri estaba de espaldas a mí, junto a la estufa, preparando lo que parecía ser el desayuno. Se había cambiado de ropa y llevaba unos pantalones sencillos y una camisa holgada que no ocultaba sus anchos hombros. Tenía el pelo oscuro ligeramente húmedo, como si ya hubiera estado fuera. «Buenos días», dije en voz baja. Se giró y capté un breve destello en su expresión, quizás sorpresa o placer, antes de que se calmara. «Buenos días, espero que hayas dormido bien». «Sí, gracias». Me acerqué a la mesa y vi los 2 platos que había preparado. «No tenías por qué cocinar. Quería hacerlo». Trajo una sartén llena de huevos, bacon y pan tostado. Sencillo, modesto, pero más de lo que había comido en semanas. «Además, necesitarás fuerzas». «¿Para qué?». Se sentó en la silla frente a mí, con la mirada fija. «Para aprender a vivir aquí. Es diferente al pueblo, diferente a la vida a la que estás acostumbrada». «Creo que puedo arreglármelas», dije, quizá con más brusquedad de la que pretendía. «No soy tan frágil como todos creen». Algo brilló en sus ojos. «Aprobación, tal vez. Nunca pensé que fueras frágil, Celeste». «Cansada, sí, herida, sin duda, pero no frágil». Comimos en un silencio agradable. Y después, Dimitri me enseñó la propiedad. El jardín era más grande de lo que había imaginado, lleno de hierbas y verduras que claramente alguien había estado cuidando. Había un pequeño cobertizo que albergaba herramientas, un pozo con agua limpia y, más allá del claro, senderos que desaparecían en el bosque en múltiples direcciones. «¿A dónde conducen?», pregunté, señalando los senderos. «A diferentes lugares». Su respuesta fue vaga, casi evasiva. «Algunos a cotos de caza, otros a otros lugares». «¿Y los lobos? ¿Los que oímos anoche?». La expresión de Dimitri se volvió cautelosa. «No te harán daño. Mientras te quedes cerca de la cabaña después del anochecer, estarás a salvo». No era precisamente tranquilizador, pero asentí de todos modos. Era evidente que había muchas cosas que no me estaba contando, pero intuí que insistir solo haría que se cerrara aún más. Durante los días siguientes, caímos en un ritmo inesperado. Dimitri se marchaba temprano cada mañana y desaparecía en el bosque durante horas. Nunca me dijo a dónde iba y yo no le pregunté. Cuando regresaba compartíamos las comidas y él me enseñaba cosas. Cómo identificar las plantas comestibles, cómo conservar los alimentos, cómo interpretar las señales del bosque. Era paciente, minucioso, nunca condescendiente, y poco a poco, con cuidado, empecé a vislumbrar al hombre que se escondía tras el misterio. Era inteligente, mucho más culto de lo que cabría esperar de un trabajador portuario. Hablaba varios idiomas y podía discutir con facilidad sobre filosofía e historia. En sus estanterías había libros sobre todo tipo de temas, desde estrategia militar hasta mitología antigua. Cuando le pregunté por su formación, se limitó a decir: «He tenido tiempo para leer». También era más fuerte que cualquier otro hombre que hubiera conocido. Le había visto levantar troncos que habrían requerido 2 personas, mover muebles como si no pesaran nada. Una vez, cuando una rama cayó cerca de la cabaña durante una tormenta, la partió con sus propias manos, con los músculos tensos bajo la camisa. Y había otras cosas, cosas extrañas, la forma en que los animales parecían observarle cuando caminábamos por el bosque. La forma en que siempre parecía saber cuándo se acercaba a alguien mucho antes de que yo oyera nada. La forma en que sus ojos a veces captaban la luz en ángulos extraños, reflejándola como los de un animal. Pero fue en la quinta noche cuando todo empezó a desvelarse. Me desperté y encontré la cama a mi lado fría. Dimitri había estado durmiendo en el dormitorio durante las 2 últimas noches, aunque había mantenido una distancia respetuosa, sin tocarme más que por roces accidentales. La cabaña estaba vacía. El fuego se había reducido a brasas. Algo me empujó hacia afuera. Instinto, curiosidad. No estaba segura. La luna estaba llena, pesada y brillante en el cielo nocturno. Y allí,
En el claro frente a la cabaña vi algo que me heló la sangre. Dimitri estaba de pie en el centro del claro, de espaldas a mí, con el cuerpo rígido. A su alrededor, formando un círculo irregular, había lobos, docenas de ellos. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. Sus formas eran enormes y poderosas. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido hacia adentro y cerrado la puerta con llave. Pero algo me mantuvo clavada en el sitio, observando. Dimitri levantó la cabeza hacia la luna y los lobos comenzaron a aullar. El mismo coro inquietante que había oído en nuestra noche de bodas. Y entonces, increíblemente, él se unió a ellos. Su voz se elevó junto a las de ellos, salvaje y hermosa, y completamente inhumana. Uno de los lobos, el más grande, con el pelaje negro como la medianoche, se le acercó. Era enorme. Llegaba fácilmente al pecho de Dimitri, pero en lugar de atacar, bajó la cabeza en un gesto que parecía casi sumiso. La mano de Dimitri se posó sobre la cabeza de la criatura, y cuando habló, su voz resonó en el claro con absoluta autoridad. Pronto, dijo, pronto, ya no tendremos que escondernos. Los lobos respondieron con otro coro de aullidos, y me di cuenta con creciente horror de que lo entendían, de que no se trataba solo de un hombre que vivía cerca de los lobos. Era algo mucho más extraño, mucho más imposible. Debí de haber emitido algún sonido, un jadeo, un gemido, porque Dimitri giró la cabeza hacia la cabaña y sus ojos encontraron los míos incluso en la oscuridad. Durante un momento nos miramos fijamente, con la verdad suspendida entre nosotros como una espada. Entonces, los lobos desaparecieron. No lentamente, ni gradualmente. Simplemente se fundieron con las sombras como si nunca hubieran estado allí. Dimitri cruzó el claro a zancadas, con una expresión indescifrable. Quería correr, esconderme, pero mis piernas no me obedecían. Se detuvo a unos metros de distancia, dándome espacio, aunque podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Celeste, ¿qué eres? Las palabras salieron como poco más que un susurro. Cerró los ojos, moviendo la mandíbula como si luchara con algo interno. Cuando los volvió a abrir, había resignación en lo más profundo de ellos. Algo que no creerás, algo que te asustará. Pruébame. Mi voz era ahora más fuerte, aunque mis manos temblaban. Respiró hondo. La gente del pueblo cree que soy un trabajador portuario, alguien que no merece su atención. Miran mi ropa, mis callos, y ven exactamente lo que esperan ver. Un hombre sin importancia. Pero tú no lo eres. No. Su voz era tranquila, cargada de secretos. No lo soy. Se acercó lentamente, como si se tratara de un animal asustadizo. Los lobos que viste no son solo lobos, Celeste. Son mi gente, mi especie. Y yo hice una pausa, como si las palabras le costaran algo. Soy su rey. Me eché a reír. No pude evitarlo. El sonido fue agudo, ligeramente histérico. Son su rey. ¿Esperas que crea que eres el rey de los lobos? No de los lobos. Sus ojos captaron la luz de la luna y por un momento brillaron con el mismo color ámbar dorado que las criaturas del claro. Los licántropos, los cambiaformas, nacemos humanos, pero llevamos al lobo dentro de nosotros. Y yo soy su líder, su alfa, su rey. El mundo se inclinó hacia un lado. Era una locura, imposible. Cosas así no existían fuera de los cuentos de hadas y las historias que se contaban alrededor de una fogata para asustar a los niños. Pero, aunque mi mente se revelaba, algo más profundo, más instintivo, reconocía la verdad en sus palabras. Todas las cosas extrañas que había notado, su fuerza, sus sentidos, la forma en que los animales reaccionaban ante él, de repente tenían un sentido terrible y perfecto. ¿Me estás diciendo que puedes convertirte en lobo? Dije lentamente, probando las palabras. Sí, y nadie en la ciudad lo sabe. Llevamos siglos ocultándonos. Se acercó aún más, con voz urgente. Los humanos temen lo que no entienden. Y cuando los humanos temen, destruyen. Por eso nos ocultamos. Fingimos ser normales.
Trabajamos en empleos que nos mantienen fuera del foco de atención y sobrevivimos. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz se quebró. ¿Por qué no seguir fingiendo? Porque eres mi esposa. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. Porque te mereces la verdad. Y porque él extendió la mano y sus dedos apenas rozaron mi mejilla. Porque estoy cansado de esconderme, especialmente de ti. Debería haber tenido miedo. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que huyera, que me alejara de este hombre, esta criatura que acababa de revelarse como algo salido de una pesadilla. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi a un monstruo. Vi al mismo hombre que había comprado la vajilla de porcelana de mi madre, sin dudarlo, que me había ofrecido seguridad cuando nadie más lo hacía, que había sido amable, paciente y bondadoso incluso cuando no tenía motivos para hacerlo. Demuéstramelo, susurré. Sus ojos se agrandaron. Celeste, si esto es real, si realmente eres lo que dices ser, entonces demuéstramelo. No te limites a decírmelo, demuéstramelo. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente, buscando algo en mi rostro. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. No tengas miedo, dijo en voz baja. Nunca te haría daño. Y ante mis ojos, Dmitri Soov comenzó a cambiar. Bloco 3. La transformación no se parecía en nada a lo que había imaginado. No hubo gritos, ni dolor aparente, ni grotescas fracturas de huesos. En cambio, fue fluida, casi elegante, como ver el agua cambiar de una forma a otra. El cuerpo de Dmitri se onduló y su silueta se difuminó a la luz de la luna. Su ropa se desvaneció en la sombra. Y donde momentos antes había estado un hombre, ahora quedaba un lobo. Pero no un lobo cualquiera. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de cualquier lobo natural que hubiera visto en ilustraciones. Su pelaje era de color gris oscuro, casi plateado a la luz de la luna, y sus ojos, esos mismos ojos gris tormenta, seguían siendo dolorosamente familiares incluso en esta forma imposible. Se quedó completamente quieto, mirándome, esperando mi reacción. Debería haber gritado, debería haber corrido. En cambio, di un paso más hacia él. Dimitri. Mi voz temblaba, pero me obligué a mantener la calma. ¿Me entiendes? El lobo, Dimitri, bajó la cabeza en lo que solo podía ser un gesto de asentimiento. Lentamente, con cuidado, se acercó a mí, cada paso deliberado, dándome tiempo para retroceder si quería. Pero no me moví. Algo me decía que huir sería lo peor que podría hacer. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarme, se detuvo. Su cabeza estaba a la altura de mi pecho, su presencia era abrumadora. Podía sentir el calor que irradiaba. Podía oír el ritmo constante de su respiración. Sin pensar, extendí la mano, con los dedos temblando al entrar en contacto con su pelaje. Era más suave de lo que esperaba, grueso y cálido, como las pieles más finas que se venden en los mercados caros. Pasé la mano por su cuello y él se inclinó hacia mi caricia, emitiendo un sonido grave y retumbante desde su pecho. No era un gruñido, sino algo más parecido a un ronroneo. Eres precioso, le susurré, y lo decía en serio. Entonces se transformó de nuevo, con la misma fluidez que antes. En cuestión de segundos, Dimitri estaba de nuevo ante mí, completamente humano, completamente desnudo. Aparté la mirada rápidamente, con las mejillas enrojecidas, pero no sin antes echar un vistazo a los intrincados tatuajes que cubrían parte de su pecho y sus brazos, marcas que nunca había visto antes, símbolos que parecían antiguos y significativos. Se vistió rápidamente, poniéndose la ropa que de alguna manera había quedado cerca. Cuando habló, su voz era áspera, insegura. No tienes miedo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Debería tenerlo, pero no lo tengo. Lo miré a los ojos, buscando palabras para explicar algo que yo misma no entendía del todo. Podrías haberme hecho daño cientos de veces durante estos últimos días. Podrías haberme obligado, haber tomado lo que querías como tu derecho como mi marido. Pero no lo hiciste. No has sido más que amable. Eso no cambia lo que soy. No, estuve de acuerdo. Pero me dice quién eres, y eso es más importante. Algo cambió en su expresión.
Alivio, tal vez, o algo más profundo. Se acercó, levantó la mano y me acarició la cara con una ternura que me dejó sin aliento. Eres extraordinaria, Celeste Hartley. Mucho más fuerte de lo que nadie cree. Suf, le corregí en voz baja. Celeste Zuloff ahora, su pulgar rozó mi pómulo, y por un momento pensé que me iba a besar. En cambio, apoyó su frente contra la mía, un gesto íntimo en su simplicidad. Hay más cosas que debes saber, dijo en voz baja, sobre quién soy, lo que he estado ocultando. Volvimos al interior y, mientras tomábamos un té que se había enfriado, Dimitri me lo contó todo. Efectivamente, era un rey, no de una tierra lejana, sino de las manadas de Lycan que existían en secreto por todo el reino. Había cientos de ellas, dispersas por bosques y montañas, llevando una doble vida como granjeros, artesanos y jornaleros. Hace mucho tiempo, habían aprendido que la supervivencia significaba invisibilidad, que rebelarse ante los humanos significaba la muerte. Hace 2 siglos hubo una purga, explicó Dimitri. Sus manos rodeaban la taza, aunque no bebía. Los humanos descubrieron nuestra existencia y nos cazaron hasta casi extinguirnos. Manadas enteras fueron masacradas, mujeres, niños, ancianos. Los que sobrevivieron se escondieron, y desde entonces hemos permanecido ocultos. Pero tú eres su rey, dije. ¿Cómo es que nadie lo sabe? Porque elijo aparecer como nada. Su sonrisa era amarga. El mejor escondite es a plena vista. Deja que piensen que soy un pobre trabajador portuario, alguien que no merece su atención. Mientras tanto, puedo moverme libremente, observar, proteger a mi gente sin llamar la atención. Y los demás, los lobos que vi esta noche, líderes de manadas, alfas de diferentes territorios, nos reunimos regularmente para discutir amenazas, resolver disputas, asegurar nuestra supervivencia. Hizo una pausa, con la mirada intensa. Vinieron esta noche porque les dije que había tomado una compañera. Una compañera humana. La palabra me provocó una extraña emoción. Y ellos lo aprueban. Algunos sí, otros sacudió la cabeza. Les preocupa que nos delates, que no se pueda confiar en ti con nuestro secreto. Nunca lo haría, lo sé. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Les dije que tú eras diferente, que se podía confiar en ti, pero necesitarán pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tiempo, paciencia y con el tiempo, dudó, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. Querrán conocerte como su reina. El título me golpeó como un puñetazo. Reina. Dimitri, no puedo. No lo soy. Eres mi esposa, dijo con firmeza. Según nuestras leyes, eso te convierte en nuestra reina, te sientas preparada o no. Retiré mi mano y me levanté bruscamente. De repente, las paredes de la cabaña me parecieron demasiado cercanas. El peso de lo que estaba diciendo era demasiado grande. Esto es una locura. Hace una semana, vendía porcelana en una plaza del mercado. ¿Y ahora me dices que se supone que debo ser la reina de un pueblo secreto de lobos? Sé que es abrumador. ¿Abrumador? Me reí con un sonido agudo. Dimitri, esto es más que abrumador. Es imposible. Ni siquiera puedo manejar mi propia vida, y mucho menos ayudar a gobernar toda una sociedad oculta. Se levantó y se acercó a mí, pero se detuvo cuando levanté una mano. No espero que manejes nada en este momento, dijo con suavidad. Solo necesito que comprendas la situación, que sepas en qué te has metido al casarte conmigo. Deberías habérmelo dicho antes de la boda. ¿Me habrías creído? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Tenía razón, por supuesto. Si me lo hubiera dicho antes, habría pensado que él estaba loco. Me habría negado, habría huido. Probablemente habría ido directamente a ver a la tía Margot, convencida de que había escapado por los pelos de una catástrofe. No, admití en voz baja. No me lo habría creído. ¿Y te habrías casado conmigo aún sabiendo la verdad? Me di la vuelta y me acerqué a la ventana. Afuera, el bosque era oscuro y vasto, lleno de secretos que apenas empezaba a comprender. ¿Me habría casado con él? ¿Habría elegido esta vida, esta realidad imposible? La respuesta sincera era que no lo sabía.
Pero lo que sí sabía era que ahora estaba aquí, casada, unida a un hombre que era mucho más de lo que parecía. Y a pesar de todo, del miedo, la incertidumbre, la locura absoluta de todo ello, no quería marcharme. No lo sé, dije finalmente, volviéndome hacia él. Pero ahora estoy aquí y no rompo mis promesas. Dije que sería tu esposa y lo seré, sea lo que eso signifique. El alivio que se reflejó en su rostro era palpable. Cruzó la habitación en dos zancadas y me abrazó con una fuerza que me hizo sentir como si volviera a casa. Apoyé la cara contra su pecho, respirando su aroma, pino y tierra y algo salvaje que no sabía nombrar. Gracias, me susurró al oído. Te lo prometo, Celeste. Te mantendré a salvo, pase lo que pase. Era una promesa que pronto se pondría a prueba. Pasaron 3 semanas de extraña felicidad doméstica. Durante el día aprendí a cuidar el jardín, a conservar los alimentos y a recorrer los senderos del bosque cercanos a la cabaña. Dimitri me enseñó a moverme en silencio, a leer huellas y a percibir el peligro antes de que llegara. Era paciente con mis preguntas y nunca me hacía sentir tonta por no saber cosas que para los de su especie eran naturales. Por la noche nos sentábamos junto al fuego y él me contaba historias de su pueblo, su historia, sus costumbres, sus luchas. Aprendí que los licántropos se emparejaban de por vida, que sus vínculos eran más profundos y permanentes que los matrimonios humanos. Aprendí que envejecían más lentamente, vivían más tiempo y se curaban más rápido. Aprendí que la plata era su debilidad, que ciertas hierbas podían enmascarar su olor, que la luna llena los llamaba de una manera que no podían controlar por completo. Y poco a poco, con cuidado, nos fuimos acercando. Empezó con pequeños gestos. Su mano en mi espalda, mientras me guiaba por el bosque, mis dedos rozando los suyos al pasar los platos durante la cena. Luego vinieron los abrazos más largos. Momentos en los que nos abrazábamos sin hablar, contentos simplemente por estar cerca. Él aún no había insistido en ir más allá. No había exigido sus derechos como mi marido. Y yo le agradecía su paciencia. A pesar de que entre nosotros comenzaba a crecer un tipo diferente de anhelo, yo me estaba enamorando de él lentamente, de forma inevitable, como las hojas otoñales que caen al suelo. Pero nuestra tranquila existencia no podía durar para siempre. Una tarde, mientras recogía hierbas del jardín, oí voces que se acercaban a través del bosque. Varias voces que hablaban en tonos bajos y urgentes. Dimitri había salido a cazar hacía horas y no volvería hasta la noche, así que sabía que aquellos pasos no eran los suyos. 3 hombres salieron de entre los árboles y los reconocí de inmediato. Habían estado en la boda, aunque se habían mantenido al margen, observando. Eran altos, de complexión fuerte, con ojos que brillaban con esa misma cualidad inhumana que a veces tenía Dimitri. Lychens, el señor Solov, el que estaba al frente, habló con voz suave, pero con un tono frío. Tenía el pelo cobrizo y rasgos afilados que podrían haber sido atractivos si no fuera por el desdén de su expresión. Hemos venido a hablar con usted. Me enderecé, obligando a mi voz a permanecer firme. Mi marido no está aquí. Lo sabemos. Esperamos hasta que se fuera. El que hablaba sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Queríamos hablar con usted en privado. Soy Víctor, alfa de la manada del norte. Estos son mis segundos, Gregor y Pable. Los otros 2 hombres asintieron, pero no hablaron. Flanqueaban a Víctor como guardias, con posturas alertas, preparados. ¿Qué quieren?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Entender a qué juego estás jugando. Víctor se acercó, rodeándome lentamente como un depredador que evalúa a su presa. Apareces de la nada, te casas con nuestro rey y de repente esperas que te aceptemos como nuestra reina. Una humana sin fuerza, sin poder, sin comprender nuestras costumbres. No espero nada, dije con cautela. Me casé con Dimitri porque él me lo pidió. Lo que sea que llegue a ser es algo entre él y yo, pero no es así. Verás, Víctor se detuvo frente a mí, clavando sus ojos en los míos. Tu presencia nos afecta a todos. Si demuestras ser débil, si te derrumbas bajo presión o nos traicionas, manadas enteras podrían quedar expuestas.
destruidas. Hemos sobrevivido durante siglos siendo cautelosos, eligiendo sabiamente a nuestros aliados. ¿Y tú? Me miró de arriba abajo con desdén. No eres una elección acertada. La ira brotó en mi pecho, ardiente y repentina. Había pasado años siendo mirada así, evaluada, juzgada, considerada insuficiente por la tía Margot, por la sociedad, por todos los que habían visto cómo se desmoronaba el nombre de los Hartley y habían decidido que no merecía su tiempo. Estaba harta de ello. Entonces desafíalo, dije, levantando la barbilla. Si crees que Dimitri cometió un error, desafía su decisión. Así es como funciona tu especie, ¿no? Los fuertes lideran, los débiles siguen, así que demuestra que eres más fuerte. Los ojos de Víctor se abrieron ligeramente, claramente sin esperar una respuesta desafiante. Detrás de él, Gregor y Pable intercambiaron miradas. Tienes espíritu, admitió Víctor, aunque su tono seguía siendo frío. Pero el espíritu no equivale a fuerza. Cuando llegue el peligro, y llegará, humano, ¿te quedarás y lucharás o huirás como la niña asustada que eres? Supongo que lo descubrirás cuando llegue el peligro. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Hasta entonces, no tienes derecho a estar aquí. Esta es mi casa, y tú estás entrando sin permiso. Por un momento, la tensión se palpaba en el aire entre nosotros. La expresión de Víctor se ensombreció y vi cómo flexionaba las manos a los lados, como si estuviera luchando contra el impulso de transformarse para mostrarme exactamente lo impotente que era. Entonces, un gruñido grave y retumbante atravesó el claro. Dimitri estaba de pie al borde del bosque, y la furia que irradiaba era casi tangible. Seguía en forma humana, pero no había nada humano en la forma en que se movía al cruzar el claro. Todo depredador, todo alfa, todo rey. Víctor. Su voz era mortalmente tranquila. Explica por qué estás amenazando a mi compañera. La bravuconería de Víctor vaciló, pero solo ligeramente. Solo estábamos conversando, mi rey, conociendo a la mujer que sería nuestra reina. Al acorralarla mientras yo no estaba, al cuestionar su valía, Dimitri se acercó para situarse a mi lado. Su presencia era un sólido muro de protección. Te le estás pasando de la raya, Víctor. Hablo en nombre de muchos que están preocupados. Entonces, que me transmitan esas preocupaciones en el momento y el lugar adecuados, no tendiendo una emboscada a mi esposa en su propia casa. Sus ojos brillaron con un destello dorado. Una clara advertencia. Vete ahora antes de que olvide que se supone que somos aliados. Víctor se mantuvo firme un momento más, con el orgullo luchando contra la supervivencia. Finalmente, inclinó la cabeza. No fue exactamente una reverencia, sino un reconocimiento. Como ordenas, mi rey, él y su segundo se retiraron al bosque, pero no sin antes lanzarme una última mirada. Una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando se marcharon, Dimitri se volvió hacia mí y me tomó el rostro entre las manos. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? Estoy bien, le aseguré, aunque me temblaban las piernas ahora que el peligro había pasado. Solo palabras, nada que no haya oído antes. Las palabras pueden herir más profundamente que las garras. Me atrajo hacia él y sentí cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Lo siento, debería haberlo previsto, debería haberte protegido mejor. No puedes protegerme de todo, le dije contra su pecho, y yo no puedo esconderme detrás de ti para siempre. Si se supone que voy a ser tu reina, tengo que aprender a manejar a tu gente, incluso a los que no me quieren aquí. Se apartó para mirarme, con algo parecido al orgullo calentando su expresión. No te echaste atrás. Víctor es uno de nuestros alfas más dominantes y tú te mantuviste firme. Estaba aterrorizada, admití. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Me besó la frente con ternura. Eres más fuerte de lo que crees, Celeste. Quería creerle, pero cuando volvimos a la cabaña e intentamos retomar nuestra rutina nocturna, no pude evitar la sensación de que la visita de Víctor era solo el principio, que la verdadera prueba aún estaba por llegar y que, cuando lo hiciera, necesitaría algo más que valor para sobrevivir. La convocatoria llegó 2 días después.
Un joven licántropo llegó al amanecer, poco más que un niño, con los ojos muy abiertos y una mirada urgente. Mi rey, jadeó claramente después de haber corrido todo el camino. El consejo exige su presencia, y han solicitado que la reina también asista. Dimitri apretó la mandíbula. Cuando esta noche, en el gran claro, el niño tragó saliva con dificultad. Víctor ha convocado un desafío formal. Se me heló la sangre. ¿Un desafío a qué? Preguntó Dimitri en voz baja, controlando cuidadosamente su tono. A tu matrimonio. A tu derecho a ser reina. Después de que el mensajero se marchara, Dimitri le explicó lo que se avecinaba. El consejo estaba compuesto por los alfas más poderosos de cada territorio, 12 en total, incluido Víctor. Mientras Dimitri era rey, ciertas decisiones requerían su aprobación, y tenían derecho a impugnar las decisiones que consideraban peligrosas para los Pes. No pueden disolver nuestro matrimonio, me aseguró Dimitri, paseándose por la cabaña como un animal enjaulado. Pero pueden exigir pruebas de que eres digna, de que no nos pondrás en peligro. ¿Qué tipo de prueba? Se detuvo, con expresión sombría. Una prueba. Pondrán a prueba tu valentía, tu lealtad, tu capacidad para guardar nuestros secretos, incluso bajo presión. Y si yo fallo, tú no. Se acercó a mí y me agarró por los hombros. No dejaré que te pase nada, Celeste. Lo juro. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. Podía sentir la tensión que irradiaba. No se trataba solo de mí, se trataba de su autoridad como rey, su capacidad para tomar decisiones sin que el consejo lo socavara a cada paso. Pasamos el día preparándonos. Dimitri me enseñó la forma adecuada de dirigirme al consejo, los gestos de respeto que se esperaban, los protocolos que debía seguir. Me dio un vestido, sencillo pero bien confeccionado, de un verde bosque intenso que, según él, demostraría que le pertenecía, que estaba bajo su protección. Recuerda, me dijo cuando el sol comenzaba a ponerse, que no eres impotente. Puede que no tengas nuestra fuerza, nuestra velocidad, nuestras habilidades, pero tienes algo igual de valioso. Tu humanidad, tu compasión, tu capacidad de ver más allá del instinto y el miedo. No dejes que te hagan olvidar eso. Viajamos hasta el gran claro al caer la tarde, atravesando el bosque por senderos que solo los licántropos conocían. Por el camino se nos unieron otras figuras, miembros de la manada de Dimitri, leales seguidores que lo conocían desde hacía años. Me saludaron con una reverencia respetuosa, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Estaban inquietos, lo que significaba que yo debía estar aterrorizada. El gran claro era enorme, un anfiteatro natural formado por árboles centenarios. Las antorchas se alineaban en el perímetro, proyectando sombras danzantes sobre la multitud reunida. Había docenas de licántropos presentes, más de los que jamás había imaginado que existían. Se encontraban en grupos diferenciados, los miembros de la manada agrupados alrededor de sus respectivos alfas. En el centro, 12 figuras se sentaban en semicírculo. El consejo. Víctor estaba entre ellos, con su cabello cobrizo brillando a la luz de las antorchas. Sonrió cuando me vio, con una expresión depredadora. Dimitri me llevó al centro del claro, con su mano firme en mi espalda. Cuando nos detuvimos, no se alejó. Se quedó a mi lado, una silenciosa declaración de solidaridad. Dmitri Soalov, un licántropo mayor, habló, y su voz se escuchó fácilmente en todo el claro. Tenía el pelo gris y el rostro curtido, pero sus ojos eran penetrantes. Habéis traído a la humana, tal y como se os pidió. Se llama Celeste, dijo Dmitri, con un tono que no admitía réplica. Es mi esposa y vuestra reina. La trataréis con respeto. El respeto hay que ganárselo, intervino Víctor con suavidad. Por eso estamos aquí esta noche, para determinar si esta mujer es digna del título que reclama. Ella no reclama nada, gruñó Dmitri. Yo le di el título y mi palabra debería bastar. En circunstancias normales, tal vez. El lichen de pelo rubio, que más tarde supe que se llamaba Nikolai, el mayor del consejo, se inclinó hacia adelante. Pero estas no son circunstancias normales. Te has unido a un humano, algo que ningún rey lichen ha hecho en la historia.
Tenemos derecho a asegurarnos de que esta decisión no ponga en peligro todo lo que hemos construido. Entonces, ponme a prueba. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Todas las miradas en el claro se volvieron hacia mí, y luché contra el impulso de retroceder. ¿Quieres pruebas? Entonces, dame tu prueba. Déjenme demostrarles que soy digna. Dimitri se tensó a mi lado, pero no contradijo mis palabras. En cambio, esperó, dejándome tomar la iniciativa. Nikolai me estudió durante un largo momento. Muy bien, pero entiende, niña, que nuestras pruebas no son suaves. Están diseñadas para quebrar a los débiles, para revelar la verdad bajo presión. Si fallas, las consecuencias serán severas. Lo entiendo. Entonces comenzaremos con la primera prueba. La verdad. Nikolai hizo un gesto a una joven que se adelantó con un pequeño frasco en la mano. Beberás esto. Es una poción que hace que mentir sea difícil, incluso doloroso. Luego te haremos preguntas y tú responderás con sinceridad. Miré a Dimitri, que asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Entonces era lo esperado, parte del proceso. Cogí el frasco y bebí. El líquido era amargo y me quemaba al tragarlo. Casi inmediatamente me sentí extraña. No enferma, sino intensificada, como si todos mis nervios estuvieran al descubierto. ¿Cómo conociste a nuestro rey?, preguntó Nikolai. En la plaza del mercado. Estaba vendiendo la vajilla de mi madre. Él lo compró todo y pagó el doble de lo que pedía. Las palabras fluyeron con facilidad, con naturalidad. ¿Sabías quién era cuando te casaste con él? No. Pensaba que era un trabajador portuario, alguien amable que me ofrecía seguridad cuando yo no tenía ninguna. Y ahora que sabes la verdad, ¿le temes? Miré a los ojos de Dimitri, donde a veces encontraba fuerza. Pero no por lo que es, temo decepcionarle, fallarle, ser demasiado débil para estar a su lado. ¿Le has contado a alguien nuestra existencia? No. Nunca pondría en peligro ni a él ni a su gente. Incluso si tu propia familia estuviera amenazada, incluso si guardar nuestro secreto significara ver sufrir a los humanos que amas, la pregunta me golpeó como una espada. Pensé en Elliot, enfermo y frágil. Si revelar la existencia de los licántropos pudiera salvarlo, ¿me mantendría en silencio? No lo sé, admití, y la honestidad me dolió. Me dolió físicamente, como espinas en la garganta. Quiero decir que sí, que mantendría el secreto sin importar lo que pasara, pero no puedo saber lo que haría hasta enfrentarme a esa elección. Lo único que puedo decirte es que ahora mismo, en este momento, preferiría morir antes que traicionar la confianza de Dimitri. Un murmullo recorrió la multitud. La expresión de Víctor se ensombreció. Admite que podría quebrarse, dijo, poniéndose de pie. Esto demuestra mi punto. Ella es un lastre. Admite que es honesta, replicó Dimitri. Lo cual es más de lo que puedo decir de algunos aquí. ¿Cuántos de ustedes jurarían con absoluta certeza sobre decisiones que no han tenido que tomar? Ella nos dijo la verdad incluso cuando una mentira le habría servido mejor. Eso requiere valor. Nikolai levantó una mano, silenciándolos a ambos. La primera prueba está completa. Ella ha demostrado honestidad, incluso una honestidad dolorosa. Eso es aceptable. Se volvió hacia mí. La segunda prueba es la resistencia. Pasarás la noche sola en el bosque, sin armas, sin refugio, sin ayuda. Si sobrevives hasta el amanecer sin pedir ayuda, habrás aprobado. Se me revolvió el estómago. Completamente sola. Hay cosas en estos bosques que cazan por la noche, naturales y de otro tipo. Si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente astuta, sobrevivirás. Si no, se encogió de hombros. Entonces quizá Víctor tenga razón sobre ti. Dimitri se dispuso a protestar, pero le agarré del brazo. Lo haré, Celeste. Tengo que hacerlo. Le miré a los ojos, deseando que lo entendiera. Si me niego, si me proteges de esto, nunca me aceptarán. Tengo que demostrar que puedo sobrevivir por mí misma. La angustia en su expresión casi me rompió, pero asintió. Entonces ten esto claro, no estaré lejos. Si realmente me necesitas, llámame. Te encontraré.
¿Eso significaría un fracaso?, dijo Víctor con evidente satisfacción. No me importa, la voz de Dimitri era tranquila. No la perderé para demostrar mi punto. Me llevaron al borde del bosque y me señalaron un sendero que desaparecía en la oscuridad. Síguelo durante 1 hora, me indicó Nikolai. Luego detente donde estés. Ahí pasarás la noche. Empecé a caminar, luchando contra el impulso de mirar atrás hacia Dimitri. El bosque se cerró rápidamente a mi alrededor. Los sonidos del claro se desvanecieron hasta que lo único que podía oír era mi propia respiración y el susurro de las hojas. El camino era estrecho, sinuoso y traicionero en la oscuridad. Caminé con cuidado, contando mis respiraciones para medir el tiempo. Cuando calculé que había pasado 1 hora, me detuve en un pequeño hueco entre 2 árboles enormes. Luego esperé. La noche estaba llena de sonidos. Búhos ululando, ramas crujiendo, pequeños animales correteando entre la maleza. Cada ruido me hacía sobresaltar, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Nunca antes había tenido miedo a la oscuridad, pero esto era diferente. Esta oscuridad parecía consciente, vigilante. Pasaron las horas. Intenté mantenerme alerta, pero el cansancio se apoderó de mí. Se me cerraban los ojos y me dolía el cuerpo por estar sentada en el suelo frío. Fue entonces cuando lo oí. Pasos, pesados, deliberados, cada vez más cerca, pero no eran pasos de animales, humanos o algo parecido. Una figura emergió de las sombras, alta, envuelta en una capa, con ojos que brillaban con un tenue color rojo en la oscuridad. No como el oro, algo más. Vaya, vaya, la voz era masculina, suave, divertida. ¿Qué tenemos aquí? Una pequeña humana sola en el bosque. ¡Qué delicia! Me puse de pie rápidamente, con la espalda contra el árbol. No te acerques. Él se rió, con un sonido frío. ¿O qué? Gritarás por tu rey perro. Puedo olerlo en ti. Conoces el hedor de los lichen. Es bastante característico. ¿Qué eres? Algo más antiguo que tu peludo marido. Algo que recuerda cuando los humanos sabían cuál era su lugar. Acobardados, suplicando, muriendo. Se acercó y vi sus colmillos brillar a la luz de la luna. Soy un vampiro, pequeña reina, y te has adentrado en mi territorio de caza. El terror me invadió, pero me obligué a pensar. Dimitri me había enseñado sobre los vampiros. Eran raros, peligrosos, enemigos de los Lichens, pero también tenían debilidades. Si fueras a matarme, ya lo habrías hecho, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Estás aquí para ver si me derrumbo, si pido ayuda y fallo la prueba. Su sonrisa se amplió. Chica lista, Víctor me avisó de que estarías aquí. Pensé que podría disfrutar del juego, pero tienes razón. No estoy aquí para matarte, solo para convencerte de que esta vida no vale la pena. Y si me niego a dejarme convencer, entonces supongo que veremos lo valiente que eres realmente. Se abalanzó sobre mí con una rapidez imposible. Me lancé hacia un lado, evitando por poco su agarre. Mi vestido se rasgó, las ramas me arañaron la piel mientras rodaba y me ponía a correr. Podía oírlo detrás de mí, riéndose, jugando conmigo. Podía atraparme cuando quisiera, pero para él esto era un juego. Corría a ciegas, con los pulmones ardiendo. Entonces lo vi. Un arroyo, con la luz de la luna reflejándose en el agua. Los vampiros no podían cruzar el agua corriente. Era una de las cosas que Dimitri había mencionado. Me metí en el arroyo, con el frío impactándome, y me giré para enfrentarme a mi perseguidor. Se detuvo en la orilla, con expresión molesta, astuta. Pero no puedes quedarte ahí para siempre. No tengo por qué. Solo hasta el amanecer. Temblaba, helada, pero había encontrado una especie de refugio. El vampiro me observó durante un largo momento y luego sonrió. Quizás seas digna después de todo, pequeña reina. Quizás. Hizo una reverencia burlona hasta que nos volviéramos a ver. Luego se fue, se fundió en las sombras. Me quedé en ese arroyo hasta que los primeros rayos de sol tocaron el cielo, demasiado asustada para moverme. Cuando finalmente amaneció, salí gateando, empapada y temblando, y regresé al claro. Dimitri estaba allí, paseándose, con el rostro demacrado.
Cuando me vio, su expresión reflejó alivio y furia. Me tomó en sus brazos y sentí que temblaba. «Has sobrevivido», susurró. «Dios, Celeste, has sobrevivido». El consejo se reunió y Nikolai asintió con algo que podría haber sido aprobación. «Has superado las dos pruebas. La tercera y última no será necesaria». La voz de Dmitri resonó en el claro. «No más pruebas. Ya ha demostrado lo suficiente. La tercera prueba es innecesaria. He dicho que no». Se volvió hacia el consejo y todo el peso de su autoridad llenó el espacio. «Ha soportado vuestro interrogatorio. Ha sobrevivido a una noche sola. Se ha enfrentado a un vampiro y ha vivido. Es suficiente. Si alguien no está de acuerdo, puede desafiarme directamente. De lo contrario, esto termina ahora». Silencio. Ni siquiera Víctor habló. Finalmente Nikolai se puso de pie. «Muy bien, por derecho de juicio y por la palabra del rey, Celeste Solov es reconocida como nuestra reina. Debería haberme sentido como una victoria. Pero mientras Dmitri me llevaba a casa, solo podía pensar en las palabras de despedida de los vampiros hasta que nos volviéramos a ver. Las semanas posteriores al juicio lo cambiaron todo. La noticia de que la compañera humana de su rey había sobrevivido a las pruebas del consejo se extendió rápidamente por los territorios Lycan. Algunos lo vieron como una prueba de su valía. Otros lo vieron como suerte. Pero, independientemente de las opiniones, ahora era reconocida oficialmente como reina. Y ese reconocimiento conllevaba responsabilidades que nunca había imaginado. Dmitri comenzó a enseñarme las complejidades de la política de la manada. En qué alfas se podía confiar, cuáles albergaban resentimiento, cómo navegar por la compleja red de alianzas que mantenía en funcionamiento el mundo Lycan. Me reuní con familias, resolví disputas menores, aprendí la historia de diferentes manadas. Era agotador, abrumador, pero también extrañamente satisfactorio. Por primera vez en años tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero la amenaza del vampiro permanecía en mi mente como una sombra que no podía sacudirme. Dmitri me aseguró que los vampiros rara vez se aventuraban en territorio Lycan, que el que había encontrado había sido una anomalía, probablemente contratado por Victor para asustarme. Pero yo había visto algo en esos ojos rojos, una promesa, la certeza de que nuestros caminos se volverían a cruzar. Intenté centrarme en el presente, en construir mi nueva vida. Dmitri había dispuesto que trajeran a Elliot a la cabaña, y una curandera Lycan, una anciana llamada Sonia, había comenzado a tratarlo con hierbas y remedios que los médicos humanos nunca habían probado. En 2 semanas, el color había vuelto a las mejillas de mi hermano. En un mes, ya caminaba sin ayuda. «Es como magia», susurró Elliot una tarde, mientras observaba a Sonia moler hierbas en su mortero. «¿Cómo es posible?» «No es magia», le corrigió Sonia con delicadeza, con sus manos curtidas y firmes. «Solo conocimientos antiguos. La gente de tu hermana olvidó cómo escuchar a la tierra. Nosotros nunca lo hicimos». Elliot se había adaptado a la verdad sobre los Lycans con notable facilidad. Quizás porque era joven, o quizás porque el sufrimiento le había enseñado a apreciar los milagros sin cuestionarlos demasiado. Se había convertido en una especie de mascota entre los miembros más jóvenes de la manada, que encontraban su curiosidad entrañable en lugar de amenazante. Al verlo reír y jugar con los niños Lycan en el claro cerca de nuestra cabaña, sentí que se me quitaba un peso del pecho que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Estaba sano, salvo y feliz. Lo había salvado al casarme con Dmitri, aunque en ese momento no lo supiera. Pero la paz nunca dura para siempre. Era una fría mañana de finales de otoño cuando llegó el mensajero. Esta vez era otro, más mayor, con el rostro serio. «Mi rey, mi reina», dijo, inclinándose profundamente. «Ha habido un ataque, la manada occidental. Los vampiros llegaron por la noche. Muchos han muerto. Otros están desaparecidos». La transformación de Dmitri fue instantánea. El marido amable desapareció, sustituido por el rey guerrero. ¿Cuántos vampiros? Al menos una docena, quizá más. Se movían de forma coordinada, con un propósito.
No fue una casa aleatoria. ¿Víctor? Preguntó Dimitri con brusquedad. Su manada limita con el territorio occidental. Ya ha afirmado que no tiene nada que ver con ello, que los vampiros actuaron por su cuenta. Por supuesto que sí, Dimitri apretó la mandíbula. Reúne al consejo. Sesión de emergencia esta noche. Después de que el mensajero se marchara, Dimitri se volvió hacia mí con expresión preocupada. Esto es malo, Celeste. Los vampiros no se organizan así a menos que algo haya cambiado, a menos que alguien los esté liderando. El del bosque, dije lentamente, encajando las piezas. Él sabía que yo estaría allí. Víctor le dijo, ¿y si esto es más que un simple intento de socavarte? ¿Y si los Víctor han formado una alianza? Los ojos de Dimitri se abrieron ligeramente. Si Alien Alpha se ha aliado con los vampiros, violaría todos los tratados, todas las leyes que tenemos. Sería una traición del más alto nivel. ¿Puedes demostrarlo? Todavía no, pero lo haré. La reunión del consejo de esa noche fue tensa, explosiva. Las acusaciones volaban. Los alfas gritaban unos sobre otros. La unidad se fracturaba bajo la presión. Víctor se hizo el inocente a la perfección, expresando su indignación por el ataque de los vampiros y exigiendo una represalia inmediata. Pero yo lo observaba con atención, estudiando sus microexpresiones, la forma en que miraba a ciertos alfas cuando creía que nadie lo veía. Dimitri me había enseñado a observar, a leer la comunicación tácita que se producía bajo las palabras. Y vi la verdad. Víctor no trabajaba solo. Otros dos alfas, más jóvenes y ambiciosos, formaban parte del plan que él había orquestado. Querían que Dimitri desapareciera, querían remodelar el mundo Lycan según su propia visión, y estaban dispuestos a sacrificar a su propia gente para lograrlo. Me acerqué a Dimitri y le susurré lo que había observado. Sus ojos se oscurecieron, pero asintió, confiando en mi juicio. Basta. La voz de Dimitri atravesó el caos como una espada. El claro se quedó en silencio. Esta discusión no resuelve nada. Necesitamos información, no acusaciones. Voy a enviar exploradores al territorio occidental para investigar. Mientras tanto, todas las manadas aumentarán las patrullas. Nadie viajará solo después del anochecer. Y Víctor se volvió para mirar directamente al alfa de cabello cobrizo. Tu territorio será vigilado de cerca. La sonrisa de Víctor era fría. No tengo nada que ocultar, mi rey. Bien, entonces no te importará que haya observadores apostados en tus fronteras. El desafío era claro, y la máscara de Víctor se resbaló por un momento. Un destello de ira antes de que la sonrisa regresara. Como ordenes, pero yo sabía que acabábamos de declarar la guerra, aunque los demás aún no se dieran cuenta. El ataque se produjo 3 noches después. Dimitri y yo estábamos durmiendo cuando el aullido de advertencia rompió la oscuridad. Ambos nos incorporamos de un salto y Dimitri se puso en marcha antes de que yo pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Quédate dentro, ordenó, mientras se vestía. Cierra las puertas con llave. No se las abras a nadie más que a mí. Dimitri, por favor, Celeste. No puedo luchar si estoy preocupada por ti. Sus ojos se encontraron con los míos, desesperados. Por favor. Asentí con la cabeza y él se marchó, transformándose en pleno salto mientras salía por la puerta. A través de la ventana pude ver siluetas moviéndose en la oscuridad. Lichens en forma de lobo y otras figuras pálidas y rápidas. Vampiros. Nos habían encontrado. Cerré la puerta con llave, tal y como me había indicado, y luego cogí el cuchillo de plata que Dimitri me había dado semanas atrás. La plata puede dañar tanto a los vampiros como a los Lichens, me había explicado. Es un último recurso, pero si algo se cuela, no lo dudes. Los sonidos de la batalla eran horribles. Gruñidos, gritos, los sonidos húmedos de la violencia. Intenté no imaginarlo. Me pegué a la pared, con el cuchillo agarrado con manos temblorosas, rezando para que Dimitri sobreviviera. Entonces lo oí, una vocecita, aterrorizada. Celeste, ayúdame, Elliot. Había estado durmiendo en la pequeña habitación que le habíamos construido en el extremo más alejado de la cabaña. Corrí hacia su puerta, la abrí
Un empujón y encontré la ventana destrozada, el aire frío entrando a raudales y a mi hermano desaparecido. No, 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 no. Había una nota sobre su cama, escrita con una elegante caligrafía. Ven solo a las ruinas de la antigua iglesia o el chico morirá. Tienes una hora. Victor, este era el verdadero plan. Atacar la cabaña como distracción. Secuestrar a Elliot. Sacarme de allí. Sabían que Dimitri nunca negociaría con vampiros, nunca se rendiría. Pero también sabían que yo haría cualquier cosa para salvar a mi hermano. Tenía dos opciones: decírselo a Dimitri y ver cómo se precipitaba hacia una trampa obvia, posiblemente muriendo, o ir sola y esperar poder encontrar una manera de salvar a Elliot yo misma. En realidad, no era una elección. Cogí una capa, metí el cuchillo de plata en mi cinturón y salí por la puerta trasera mientras la batalla seguía en la parte delantera. El bosque estaba oscuro, era traicionero, pero ahora conocía esos caminos. Corrí, con los pulmones ardiendo. La cara aterrorizada de Elliot se me quedó grabada en la mente. Las ruinas de la antigua iglesia se alzaban en el límite del territorio Lican, un vestigio de siglos pasados, cuando los humanos vivían en esos bosques. Estaba derruida, cubierta de maleza, medio derrumbada y esperándome. Víctor estaba de pie en lo que en otro tiempo había sido la nave, flanqueado por sus dos alfas aliados y una docena de vampiros, incluido el de ojos rojos del bosque. Elliot también estaba allí, sujetado por uno de los hombres de Víctor, con un cuchillo en la garganta. «¡Celeste!», gritó Elliot, forcejeando. «¡Suéltalo, Víctor!». Mantuve la voz firme, aunque el terror me recorría el cuerpo. «Esto es entre nosotros». «¿Lo es?». Víctor sonrió. «No lo creo. Se trata de demostrar a todos que el juicio de Dimitri es erróneo, que una reina humana nos hace vulnerables a todos. Tú eres la debilidad que voy a explotar para derrocarlo. ¿Y luego qué? ¿Te convertirás en rey con los vampiros como aliados?». Me reí con amargura. «Las manadas nunca te seguirán. Ya has infringido todas nuestras leyes. Ellos seguirán a quien sea más fuerte. Y cuando Dimitri venga corriendo a rescatarte y caiga en nuestra trampa, yo seré el único alfa lo suficientemente fuerte como para liderarlos». Señaló a los vampiros. «Nuestros nuevos aliados han prometido dejar en paz a las manadas a cambio de derechos de caza en territorios humanos. Es un trato justo. Es una traición». Escupí. «De todo lo que tu gente representa, la supervivencia es lo que nosotros representamos, y yo me aseguraré de ello». El vampiro de ojos rojos dio un paso adelante con la mirada fija en mí. «Te dije que volveríamos a vernos, pequeña reina. ¿De verdad creías que podrías escapar del destino escondiéndote detrás de tu perro?». «No me estoy escondiendo». Saqué el cuchillo de plata y varios vampiros siseaban, retrocediendo. «Y no estoy indefensa», se rió Víctor. «Eres una humana con un cuchillo contra 15 de nosotros. ¿Qué crees que vas a hacer exactamente?». «Con el tiempo», dije simplemente, y luego aullé. No era un sonido humano, era el aullido de un lobo. La llamada de socorro que Dimitri me había enseñado, la que se oía a kilómetros de distancia y hacía acudir corriendo a todos los Lycan que se encontraran en el radio de acción. La expresión de Víctor pasó de ser de satisfacción a furiosa. «Matadla». Los vampiros se abalanzaron hacia adelante. Golpeé con el cuchillo de plata, alcanzando a uno en el brazo. Gritó, con la carne humeando donde la hoja lo había tocado. Pero eran demasiados. Unas manos frías e increíblemente fuertes me agarraron y me arrastraron hacia abajo. Entonces, las ruinas explotaron con licántropos. Dimitri atravesó la pared en forma de lobo, enorme y aterrador, y cerró sus fauces alrededor del vampiro que sostenía a Elliot. La criatura gritó y se disolvió en cenizas. Más licántropos entraron en tropel. Miembros de la manada leales a Dimitri, atraídos por mi llamada. La batalla fue brutal y breve. Los aliados de Víctor intentaron huir, pero fueron abatidos. Los vampiros lucharon con saña, pero las armas de plata y la furia de los licántropos los abrumaron. En cuestión de minutos, solo quedaba Víctor, acorralado en una esquina, rodeado. Dimitri volvió a su forma humana,
con el cuerpo cubierto de cortes y moretones, pero con los ojos ardientes de furia. Traicionaste a los tuyos. Intenté salvarlos. Víctor gruñó. Por tu debilidad hacia ella, me señaló. Ella es la única razón por la que sigues vivo. Dimitri dijo fríamente. Ella podría haberme contado lo de la nota inmediatamente. Yo habría traído un ejército, pero ella intentó salvar a su hermano sin poner en peligro a nadie más. Eso no es debilidad, Víctor. Es fortaleza. Es exactamente lo que debe ser una reina. Se volvió hacia Nikolai, que estaba entre los licántropos reunidos. Con expresión grave, sentencia, muerte, dijo Nikolai sin vacilar. Por traición, por aliarte con nuestros enemigos, por poner en peligro a las manadas. Víctor se abalanzó, transformándose en pleno salto, y fue a por la garganta de Dimitri. Pero Dimitri fue más rápido, más fuerte. La pelea duró unos segundos. Cuando terminó, Víctor yacía inmóvil, con el cuello roto y los ojos vacíos. Nadie lo lloró. 3 meses después, volvía a estar en el gran claro. Pero esta vez no estaba siendo juzgada. Esta vez me estaban coronando. La ceremonia era sencilla según los estándares humanos, pero profundamente significativa para los licántropos. Nikolai colocó una diadema de plata y piedra lunar tejida en mi cabeza. No era una corona de joyas de oro, sino algo más precioso. Cada piedra había sido aportada por una manada diferente, un símbolo de unidad y aceptación. Celeste Soalov, proclamó Nikolai, con su voz resonando entre la multitud reunida. Has demostrado tu valentía, tu lealtad y tu sabiduría. Has salvado a nuestro rey y a nuestro pueblo. Te reconocemos no solo como la compañera de Dimitri, sino como nuestra verdadera reina. Que tu reinado sea largo y próspero. El claro estalló en gritos. Cientos de voces se alzaron en señal de aceptación, de celebración. Miré a Dimitri, que estaba a mi lado con orgullo indisimulado, y sentí que las lágrimas nublaban mi visión. Hace un año vendía porcelana china en una plaza del mercado, ahogada en deudas y desesperación. Me habían ridiculizado, me habían tirado pasteles a la cara, me habían considerado una tonta por casarme con un hombre pobre que trabajaba en los muelles. Pero ese hombre pobre había sido un rey, y de alguna manera, imposiblemente, yo me había convertido en su reina. Elliot estaba en primera fila, sano y radiante, rodeado de los miembros de la manada que se habían convertido en sus amigos. Sonia se secaba los ojos con un pañuelo. Incluso la tía Margot había venido, aunque se mantenía al fondo, con una expresión indescifrable. Después de la ceremonia, cuando comenzó la celebración, con comida, música y risas llenando el claro, Dimitri me llevó aparte y me tomó el rostro entre las manos. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. ¿De casarte conmigo? ¿De formar parte de este mundo? Pensé en todo lo que había pasado, el miedo, las pruebas, el peligro, los momentos en los que había estado segura de que me derrumbaría. Pero también pensé en los momentos de alegría, en aprender a moverme por el bosque con confianza, en ver cómo Elliot se recuperaba, en encontrar una fuerza que no sabía que tenía y en enamorarme lenta, completa e irrevocablemente del hombre que había visto mi valor cuando nadie más lo hacía. No, dije, poniéndome de puntillas para besarlo. No me arrepiento de ningún momento. Él sonrió contra mis labios. Bien, porque estás atada a mí de por vida. Los licántropos son para siempre. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. Me reí. El sonido era libre y genuino. Para siempre suena perfecto. Mientras la luna se elevaba sobre el gran claro y la manada celebraba a nuestro alrededor, me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No solo seguridad, no solo supervivencia, sino pertenencia, propósito, hogar. Me habían ridiculizado por casarme con un hombre pobre. Me habían llamado tonta, desesperada, patética. Pero me había casado con un rey y al hacerlo, me había convertido en reina. No solo en título, sino en verdad. Y cuando Dimitri me atrajo hacia sus brazos y los aullidos de la manada se elevaron hacia el cielo nocturno,
Supe con absoluta certeza que ese era exactamente el lugar donde debía estar. Mi historia, nuestra historia, acababa de comenzar, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo de lo que vendría después, porque ya no estaba sola, estaba en casa. Epílogo. Pasaron 5 años en un torbellino de estaciones y crecimiento. Elliot se convirtió en un joven fuerte y finalmente decidió convertirse en enlace entre las manadas de Lycan y comunidades humanas cuidadosamente seleccionadas. Su posición única, humano pero con la confianza de los Lycans, lo hacía invaluable en las negociaciones y el mantenimiento de la paz. La tía Margot nunca la aceptó del todo mi nueva vida, pero dejó de hacer comentarios crueles después de ver el respeto que me mostraban los Lycan. Al final, se volvió a casar y se mudó a una ciudad lejana, enviándome de vez en cuando cartas que eran casi cordiales. La amenaza de los vampiros nunca desapareció del todo, pero, con la traición de Víctor al descubierto, la manada se mantuvo unida contra los enemigos externos. Establecimos nuevos protocolos, nuevas alianzas y poco a poco empezamos a rebelarnos ante líderes humanos selectos en los que se podía confiar. Dimitri y yo gobernamos juntos, equilibrando la tradición con el progreso, la fuerza con la compasión. Di a luz a 2 hijas gemelas, mitad humanas, mitad Lycans, cuya llegada fue celebrada por toda la manada. Crecerían conociendo ambos mundos, tendiendo puentes entre especies de formas que nunca hubiera imaginado posibles. En las noches tranquilas, Dimitri y yo nos sentábamos junto al fuego en nuestra cabaña, viendo a nuestras hijas jugar mientras Elliot las entretenía con historias. Y yo recordaba a la chica que había sido, desesperada, invisible, segura de que nunca importaría a nadie. Esa chica ya no existía. En su lugar había una reina, una esposa, una madre, una mujer que había aprendido que la fuerza se manifestaba de muchas formas, que el valor no lo determinaban los juicios de los demás y que, a veces, las mayores aventuras comienzan con los actos de valentía más pequeños. Me había casado con un hombre pobre y había encontrado un reino.